Ya está con nosotros Osvaldo Ramírez para hablar sobre los resultados de este referéndum consultivo realizado el pasado 3 de diciembre en Venezuela en relación con el Esequibo. Osvaldo, un placer saludarte, bienvenido, feliz semana para ti. Buenos días, Marjorie. Feliz semana para todos. Sí, vamos a poner un poco en contexto a nuestra audiencia. Elvis Amoroso, presidente del CNE, indicó que en estos comicios se escrutaron 10.554.320 votos, sin contar pues aquellos que fueron emitidos durante esta prórroga de 2 horas, porque en sus propias palabras pues había demasiada gente votando. Quisiera conocer tu opinión, tu análisis sobre cómo transcurrió esta jornada. Mira, la realidad es que para muchas personas consultadas, el proceso de entrar a los centros y votar fue relativamente rápido. Ahora, quizás lo que estamos viendo, hay, hay una especie de batalla narrativa, de batalla de la foto, de qué generó, qué atrajo mayor cantidad de electores, si efectivamente la primaria del 22 de octubre o este referendo del 3 de diciembre, que vale acotar. La gente, un poco en los estudios cualitativos y lo que la gente comentaba era, ¿por qué consultar algo que todo el mundo sabe que es de los venezolanos? ¿Por qué simplemente no ejercer la soberanía en todos los espacios que tengas que defenderla y justamente someter al país a una situación en la que, de nuevo, algunos consideraban que no era el fin real lo que se quería mostrar, sino en paralelo poder hacer dos, tres cosas. Una de ellas, aceitar esa maquinaria electoral. Lo segundo, obviamente, tratar de calentar la situación geopolítica, porque es una realidad, si hay un calentamiento de las tensiones que puede haber no solo directamente con Guyana, sino también con otros países en la región tienen las alarmas prendidas, por decirlo de una forma coloquial, y además de ello, entender que estamos quizás inaugurando este evento, este potencial año electoral al ver quizás, yo creo que un tema complicado, al ver lo que pueden ser los efectos de la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Y hoy día, cuando tú agarres cualquiera cuenta en redes sociales, busques la conversación del ciudadano, que probablemente es distinta a la conversación de los medios, particularmente de los medios dentro de Venezuela. Yo creo que la palabra es incredulidad. La palabra termina siendo inverosimilitud. Yo no vi los votantes como efectivamente fueron los anuncios, y recordando que esa noche se generó la duda de si cada elector efectivamente terminaba emitiendo 5 votos para tratar de tener una cuenta exacta, así que fueron los 2 millones. Al día siguiente, en ese segundo boletín, el presidente del CNE aclara que un voto, un votante, y que efectivamente esos fueron los votantes, y yo creo que esto abrió esa brecha bastante importante de dudas acerca de si efectivamente esos fueron los resultados. Ahora, superado el tema de los resultados y gracias por esta aclaratoria, hablando claramente sobre estos resultados que se dieron, Guyana dice que está vigilante tras el referéndum y el gobierno de los Estados Unidos hace un llamado a respetar las fronteras actuales hasta que haya un acuerdo definitivo. Le advirtió a la administración de Nicolás Maduro que la disputa con Guyana por el Esequibo no se resuelve con un referéndum. ¿Qué se gana o qué se pierde con este referéndum? ¿Cuál es la intención, el objetivo? Mira, a ver, primero, el carácter vinculante. Si bien dentro de Venezuela y la Constitución establece claramente que cualquier proceso referendario es vinculante, las decisiones que de allí se emanen, la consulta, que se hagan cualquier pregunta, cualquier naturaleza, termina siendo vinculantes para la comunidad interna del país, para las instituciones del país. Hay unas naciones que te van a decir, mire, señor, yo no tengo por qué acatar los resultados de algo sobre los cuales usted no tiene jurisdicción sobre mí. Y creo que acá viene el primer gran elemento, vinculante para el venezolano, vinculante para las instituciones o vinculante para la comunidad internacional. Creo que esta va a ser una de las discusiones que vamos a ver, al menos creo que está bastante claro de qué puede hacer la comunidad internacional con los resultados del referendo. Lo segundo es que hubo 5 preguntas en donde
algunas preguntas simplemente te dicen, bueno, sí, me dices que el Esequibo es nuestro. Está todo el mundo claro, el Esequibo es de los venezolanos, y eso no había el tema. Hay un tema ligado al desconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Hay que recordar que desde 1966 en adelante, y sobre todo arrancó en la temporada, en los años 80, debido a lo que significó el Acuerdo de Ginebra de los mediados de los 60, Venezuela terminó buscando la fórmula de los buenos oficios por parte de ambas naciones, Guyana, Venezuela, con la intermediación del secretario general de la ONU, y esos buenos oficios se agotaron en el 2018 y se pasó justamente a que la Corte decidiera qué iba a pasar al respecto. Acá hay una realidad, si tú desconoces esa jurisdicción, eso no implica que la Corte Internacional de Justicia avance en ese juicio, en esa decisión que efectivamente, si se lee las letras pequeñas, o sea, los documentos paralelos de la sentencia del viernes pasado, ellos hablan, algunos jueces, de que efectivamente quien ha estado mm, dominando el territorio, haciendo uso, salvaguardándolo, ejerciendo la soberanía, ha sido Guyana y no Venezuela. Entonces, en este punto, yo creo que hay que ser bastante cauto de que tú no puedes abandonar esa jurisdicción, que además en derecho internacional público, la mayoría de los juristas dicen eso pertenece a Venezuela y Venezuela pudiera resultar favorecida con esto. En tercer orden, hay una realidad. Bueno, te anexas tienes un estado 24 al momento que esto salga en Gaceta Oficial, ¿ok? Eso significará a lo interno, bueno, volverán a colocar los mapas, volverán a imprimir textos escolares, lo enseñarán en las escuelas, todo el mundo hablará del estado, el estado Guayana Esequiba, pero la realidad termina siendo que usted no tiene poder de facto sobre ese territorio. Entonces, termina siendo más una situación narrativa que una situación fáctica de poder. Y en relación con el desconocimiento del laudo arbitral de París, bueno, pues es una realidad. Durante mucho tiempo ese laudo estuvo desconocido, a pesar de que eso es lo que termina dándole la territorialidad a Guyana, sobre todo ese ejercicio, ese usufructo de un territorio de manera ilegítima, por supuesto, ilegal, pero que al fin y al cabo el ciudadano de a pie no tiene ni idea acerca de qué significa esto. Quizás las Cla- grandes preocupaciones es si esto dará, disculpa que te interrumpí, dará el paso hacia una acción bélica, hacia una acción mucho más complicada. Sí, bien interesante todo lo que estás abordando porque no se conocen, no están claras las implicaciones prácticas y jurídicas del referendo. Y mi pregunta era, ¿los venezolanos están conscientes de por qué se hace el referéndum y sobre todo cuál es el efecto que pudiese tener? Porque el gobierno de Guyana asegura que tuvo que emitir un mensaje de calma a su población por el efecto que pudiese tener el referéndum. Claro, porque justamente la expectativa es, bueno, si usted va a ejercer la soberanía, usted la ejerce de forma real. Y ese ejercicio de forma real termina siendo un escalamiento del conflicto, termina siendo, voy a movilizar tropas al territorio. Problema del territorio, no es un territorio urbano, no es un lugar donde tú puedas llegar en una carretera de forma sencilla, simplemente tienes que hacer un despliegue de grandes proporciones a un terreno bastante complicado en donde necesitas, y aquí entra lo complicado, necesitas efectivamente tener una especie de puente aéreo para poder suministrar de forma material logístico, etcétera, para poder tener campamentos permanentes en esa zona. O sea, ahí hay una realidad y habrá que ver si eso lo instrumentaliza Venezuela o no, en qué manera, de qué forma. Y es la gran preocupación, porque estamos hablando de un país con un ejército muy, muy, muy pequeño, prácticamente lo mínimo indispensable, versus una Venezuela que si bien tiene un apresto operacional mucho más amplio, sí cuenta obviamente con la capacidad bélica, por ahora, de poder estar en el territorio y decir, bueno, esto es mío por el ejercicio legítimo de la fuerza. Acá habrá que ver si efectivamente esto cambia. Lo complicado de esto son los efectos, efectos en materia jurídica.
del derecho internacional público, efectos porque algunos condenarán lo que pueda llamarse una invasión, y esto entrará en la OEA, entrará en la ONU, efectos derivados de lo que pueda suceder con China, que tiene concesiones en esos terrenos, o compañías norteamericanas en el tema marítimo. Aquí hay que ver, recordando que ese bloque está al frente de las costas de Guyana. Una parte de esos bloques están sobre áreas que Venezuela está reclamando. O sea, y aquí yo creo que, bueno, vas a desplazar a parte de la flota venezolana que tiene que cubrir el Atlántico para impedir que compañías exploren o estén extrayendo gas o petróleo en esa zona. O sea, fíjate que hay una cantidad importante de implicaciones si efectivamente tú decides ejercer los resultados de este referendo. Ahora, que esto suceda o no suceda va a depender de la voluntad política de gobierno y de entender que está entrando en un terreno nuevo, un terreno completamente distinto, un terreno que puede patear las mesas de negociaciones que pueda tener con otras naciones, Europa, Estados Unidos, en diferentes materias. Entonces, ¿hasta dónde te vas a jugar? Simplemente por un tema de soberanía, o hasta dónde te vas a jugar tratando de buscar la fórmula de evitar una situación electoral, ese escenario eh, de guerra, por llamarlo de alguna forma, o de un estado de preguerra, más allá de la guerra de micrófonos que hemos estado observando. Sí, de hecho el gobierno de Guyana decía que lo que ocurriera de aquí en adelante, la actuación del gobierno de Venezuela era impredecible. Yo quisiera que profundizáramos un poco, Osvaldo, en las implicaciones de la pregunta 3, porque hay quienes temen que la intención real de esta respuesta afirmativa sea un aval para abandonar el proceso iniciado por el tribunal. Entonces quisiera que habláramos un poco acerca de las implicaciones particulares de esta pregunta. Mira, a ver, el tribunal pudiera fallar a favor de Venezuela. Ojo, con los argumentos necesarios, tienes que presentar las pruebas allí. Ahí se rumora, se dice que Guyana presentó como un argumento válido lo que sucedió cuando Hugo Chávez prácticamente le dio libre paso al presidente de Guyana. Estamos hablando del año 2007 aproximadamente, y Guyana dice: señor, yo me agarro de esto, aquí me dieron permiso para poder explorar esa situación en la búsqueda, por supuesto, de una presencia internacional de Venezuela y de tratar de tener aliados, sobre todo para las votaciones en organismos internacionales. El problema es que si tú abandonas esa jurisdicción no implica que la Corte no sentencie. El problema es que si tú abandonas esa jurisdicción no implica que eventualmente tú tengas que acatar o no los resultados de ello, porque probablemente decir, bueno, puedo esperar un escenario negativo. ¿Cuál es ese escenario? Que sentencien a favor de Guyana, que obliguen a Venezuela a desistir de sus reclamos, y pudieras decir: mire, yo no te reconozco, y al no reconocerte lo que tú sentencias, si no me favorece, simplemente yo lo voy a desconocer, y voy a tratar de seguir peleando esto en cualquier terreno que efectivamente sea posible. Y me da la impresión que hay una intensa presión diplomática de muchas naciones, incluidas Brasil, China. Guyana recientemente invitó a Cuba que trate de mediar entre Venezuela y ese país para tratar de encontrar una solución, porque efectivamente sí existe la preocupación de que puedas entrar en el terreno. Guyana no va a poder hacer relativamente nada. Vamos a ver qué va a responder la comunidad internacional, o si se llega a un acuerdo, porque acá yo creo que es lo vital. Bueno, vamos a evaluar hasta dónde yo puedo permitir una explotación compartida de esos recursos, porque al final lo que estamos viendo es la necesidad de explotación de recursos. O sea, un territorio, un mar rico en recursos, rico en petróleo, rico en oro, rico en coltán, rico en minerales raros, que efectivamente ambas naciones dicen: tengo el derecho de explotarlo". Obviamente acabando con selvas vírgenes, porque prácticamente todo este terreno termina siendo territorios vírgenes que aportan al mundo otros beneficios completamente distintos a lo que puede ser el dinero resultante de esa explotación de recursos. O sea, esta es la joya de la corona. Es normal desde el punto de vista legal, jurídico, lo que establece el derecho internacional, que se otorguen concesiones en esta zona que aún se mantiene en conflicto. Mira, cada nación puede decir: yo lo hago porque puedo. Acá es muy claro.
está ese principio de iuti possidetis. Simplemente esto es de quien está pisando el terreno, de quien efectivamente está eh, como defensor y Venezuela lamentablemente nunca se metió allí a defenderlo. O sea, ahí hay una realidad. Eh, ni en 1800, ni a finales del siglo XIX, ni durante el siglo XX, Venezuela no ejerció su soberanía allí. Entonces, ahora que el que estaba allí, entre comillas, ocupando el territorio, decide hacer estas concesiones, claramente Venezuela tenía que tener una reacción, pero la reacción quizás está siendo tardía. Y yo creo que acá viene la gran reflexión por parte de muchos venezolanos. ¿Por qué tanto tardaste? Porque efectivamente no hubo una defensa real del territorio cuando siempre se ha estado criticando que debías hacerlo. Claro, es que ese es un punto importante. La gente se pregunta si esto es un problema, un conflicto territorial que tiene tantos años, ¿por qué sacar de nuevo el tema de la palestra en este momento? No, porque justamente por el otorgamiento de concesiones. Ese otorgamiento de concesiones le está dando un flujo de caja importante a Guyana. Ese otorgamiento de concesiones potencialmente a China le puede dar una cantidad importante de recursos. O sea, sí hay intereses de Brasil. Esa ruta, parte de esa ruta termina siendo lo que es la salida de Brasil hacia el Mar Caribe en esa conexión terrestre y luego marítimo, o sea, por supuesto, un territorio más dentro del territorio guyanés, pero sí hay una realidad y la preocupación termina siendo hasta dónde, hasta dónde en aras de mantener el poder, hasta dónde en aras de lograr efectivamente recuperar lo que es nuestro, el gobierno venezolano decide dar pasos en una dirección bueno, termina siendo militarista, termina siendo de facto. Ahora, toda acción tiene una reacción en el mundo, en diplomacia, en realidad. Sabemos muy bien que ha evolucionado mucho cómo los conflictos están en el mundo, pero cuidado si estamos en la presencia de una situación completamente anómala dentro de América. Nosotros habíamos visto algunos conflictos, Colombia-Nicaragua, por ejemplo, o Chile-Perú, Chile-Bolivia, pero no habían llegado a unos efectos potenciales de levantar las alarmas en materia de que pueda obviamente calentarse la región por un conflicto armado. Sí, muchas veces en materia política vemos una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Me gustaría conocer cuál es tu opinión, que tienes tantos años en el mundo de la política, de la narrativa y de la investigación, sobre los posibles escenarios que se pudieran dar con estos anuncios cuando el gobierno de Venezuela dice el Esequibo es nuestro, forma parte de lo que hemos logrado con este referendo, o sea, esas falsas expectativas que de pronto se le pueden estar generando a la población. Bueno, lo primero es que la población no tiene expectativas sobre lo que suceda con el referendo. Ahí hay una realidad. Ok. Lo interpreta como una situación del alto gobierno. Ujú. Puede ser que sea la conversación de algunos. De hecho, la conversación es negativa justamente por el anuncio de resultados, es de incredulidad, pero no sobre los efectos. Por ahora eso no está en la discusión colectiva. El escenarios, mira, que no pase nada. Punto. Lo que estamos viendo hasta ahora simplemente quedó en narrativa, en discurso, en arengas, pero que efectivamente eso se comience a dormir. Estamos entrando, recordemos que en esa etapa dicembrina y que efectivamente esto duerma la decisión hasta el momento que necesite sacar ese as bajo la manga. Lo segundo, efectivamente, que busques la vía de la intermediación diplomática. Yo creo que acá es tratar de agotar todas las jurisdicciones posibles para evitar o tratar de forzar que efectivamente eh, puedas, puedas tratar de recuperar el papel de los buenos oficios. Recordemos que, como les comentaba antes, esos buenos oficios se agotaron en el año 2018. El otro elemento es que acá entremos en una situación en la que efectivamente digas, bueno, me voy, trabajo o genero una situación de jugarme
los últimos cartuchos en la Corte Internacional de Justicia, a pesar de que hubo un mandato del referendo de desconocer esta situación, me someto a la Corte Internacional de Justicia y busco la fórmula en la que claramente pueda yo generar allí lo que implique en esos contextos. Y el cuarto escenario, obviamente que entres en un estado de preguerra, de una situación de facto. Bueno, voy a tomar posesión del territorio, muevo a las Fuerzas Armadas para allá, me meto a la fuerza, o obligo a esos ciudadanos a ser venezolanos, les doy la cédula, etcétera, etcétera. Pero bueno, acá hablamos quizás de un escenario mucho más complicado, menor probabilidad de ocurrencia por ahora, eh, pero sobre el cual quizás es donde la mayoría de los países están preocupados sobre lo que pueda significar un escalamiento de conflicto. Pero bueno, esas son las cuatro opciones que estamos viendo por ahora, potenciales, hipotéticas, en relación con este tema. Sí, hablando de esas reacciones de la comunidad internacional, ¿cuáles crees tú que serían las implicaciones en las relaciones de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela tras este conflicto? Mira, a ver, Estados Unidos ha estado bastante preocupado y por una parte, porque implica, bueno, calentar geopolíticamente la región. En paralelo tiene unas negociaciones importantes con Venezuela, que están a la expectativa, por supuesto, de otras acciones en materia por ejemplo, liberación de rehenes norteamericanos, personas injustamente detenidas en Venezuela, liberación de presos políticos, seguir avanzando en los tramos de los acuerdos parciales de Barbados, y ahí la comunidad internacional ha sido bastante clara en que están expectantes y observando el desarrollo de los acontecimientos acá. Pero pudiéramos estar hablando de una situación en la que el gobierno de Maduro esté resignificando el adversario externo, esté resignificando en términos narrativos, en términos de framing comunicacional, lo que implica efectivamente decir que son las transnacionales petroleras los nuevos enemigos, que Guyana es el nuevo enemigo, que vamos a tratar de rescatar lo que es nuestro, volver a colocarse en el papel de víctima. Me quitaron el territorio, me atacó todo el mundo, pero habrá que ver, aquí insisto, qué va a pasar con los terrenos paralelos de la negociación, porque efectivamente estaríamos hablando de una Venezuela que estaría dispuesta a abandonar todo lo que implique las externalidades positivas de la flexibilización de sanciones y las externalidades positivas para tratar de tener un país mucho más próspero, al menos económicamente, y que se logren los objetivos derivados de estos acuerdos, que al final del día terminen en unas elecciones libres, justas y transparentes. O sea, mi impresión es que se está preconfigurando un terreno para patear ese tablero. Bien interesante lo que estás tocando. Ya estoy con mucha expectativa de saber cuál será tu próxima encuesta en la calle. Y bueno, seguimos atentos a lo que ocurra. Osvaldo, gracias por este análisis que nos permite aterrizar todos estos temas que están así como en el aire, ¿no? Un poco. Hay mucha... la gente todavía no tiene muy claro qué viene de aquí en adelante. Sí, bueno, hay que tener mucha prudencia. En relaciones internacionales siempre hay que tener mucha prudencia, y sobre todo hoy en una Venezuela que tiene el deseo de reinsertarse financieramente en la Así comunidad es. internacional. Si va a pesar más el Esequibo, o va a pesar más el objetivo de esa reinserción financiera. Así es, bueno, veremos qué pasa. Gracias, Osvaldo. Feliz semana para ti. Feliz semana.